Eran las 11:40 de la mañana de un domingo de agosto cuando el teléfono sonó en las oficinas del forense del condado de Los Ángeles. Nadie en esa línea telefónica sabía todavía que acababan de recibir la noticia que detendría, por unas horas, el corazón de todo un continente. Una casa tranquila en Santa Mónica, con vista lejana al mar, guardaba en su interior un silencio que nada tenía que ver con la paz. Afuera, la ciudad seguía su ritmo de domingo perezoso, ajena a que dentro de esas paredes se apagaba una de las voces más escuchadas de la historia de la música en español. Nadie que hubiera estado 2 noches antes en ese mismo escenario de luces doradas habría podido imaginar que ese sería el final del camino, porque apenas 48 horas antes, ese mismo hombre había estado de pie frente a 17.500 personas, con los brazos abiertos y la voz entera, recibiendo el tipo de ovación que solo se le da a quienes han dado la vida entera al escenario. Había cantado, había bailado, había hecho ese gesto suyo de aventar la cabeza hacia atrás que sus fans conocían de memoria. Todo parecía normal. Todo parecía, incluso, mejor que normal. Un hombre de 66 años moviéndose con la energía de alguien que no tenía prisa por despedirse de nadie. Y sin embargo, algo se había quebrado esa noche que nadie, ni siquiera los más cercanos a él, alcanzó a leer a tiempo. ¿Alguna vez has sentido que el aplauso más fuerte llega justo antes de que algo se rompa? Esa pregunta, que suena casi poética, se volvió literal en las horas siguientes a ese concierto, porque existe un registro, disputado hasta hoy por algunos y confirmado por otros, de un momento al final de esa presentación en el que el propio artista tuvo dificultad para bajar del escenario, apoyado por quienes lo rodeaban. Un instante breve, casi invisible entre tanto brillo y tanta música, que en su momento pareció solo cansancio. Nadie se detuvo a preguntarse si ese cuerpo, que llevaba más de 4 décadas entregando todo sobre un escenario, estaba enviando una señal que nadie quiso, o supo, escuchar. Esa es la primera pieza de un rompecabezas que, contado en orden, cambia por completo la forma en que uno entiende lo que pasó después. Porque lo que se sabe con certeza es esto. 2 días después de esa última función, alguien hizo una llamada de emergencia desde una vivienda en Santa Mónica, California, pidiendo ayuda para lo que la policía clasificaría, en su reporte inicial, como una investigación de muerte natural. Cuando los paramédicos llegaron, ya no había nada que hacer. El hombre que 2 noches antes había hecho vibrar un estadio entero yacía inmóvil en la casa donde se hospedaba, a miles de kilómetros del país que lo había visto nacer y que en cuestión de horas se paralizaría de dolor. Su nombre completo era Alberto Aguilera Valadez, pero el mundo entero lo conocía por otro nombre, uno que él mismo se puso siendo apenas un adolescente hambriento de futuro, Juan Gabriel. Ese domingo de agosto de 2016 se convertiría, sin que nadie lo supiera todavía, en la fecha que dividiría la historia de la música popular mexicana en un antes y un después. Pero para entender cómo un hombre que llenaba estadios terminó solo, en una casa prestada, a punto de dejar este mundo sin que nadie a su alrededor alcanzara a advertirlo, hay que retroceder mucho más atrás. Hay que volver al principio de todo, a un pueblito de Michoacán donde nada hacía pensar que ahí nacería una leyenda. Porque antes de ser Juan Gabriel, antes de los millones de discos vendidos y de las giras que agotaban boletos en minutos, hubo un niño llamado Alberto que no tuvo casi nada. Nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, el menor de 10 hermanos, hijo de campesinos que apenas podían sostener a la familia que ya tenían. Su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, fue internado en una institución psiquiátrica cuando Alberto era todavía muy pequeño, y ahí desapareció de su vida para siempre. Su madre, Victoria Valadez Rojas, quedó sola con una carga imposible de cargar, y tomó una decisión que marcaría a su hijo menor de una forma que él cargaría, en silencio, durante el resto de su vida. Lo que nadie le contó a Alberto de niño es que esa decisión de su madre enviarlo a un internado porque no podía mantenerlo, sembraría en él una herida que ni la fama más grande del mundo lograría cerrar del todo. Se mudaron a Ciudad Juárez cuando él tenía apenas unos años, buscando una vida mejor que tardaría en llegar. Fue ahí, en esa ciudad fronteriza, dura y luminosa a la vez,
donde el pequeño Alberto empezó a cantar como quien busca un refugio. No cantaba para ser famoso, cantaba porque era la única forma que conocía de decir todo lo que no podía decir con palabras normales. Ese detalle, el de un niño que canta para sobrevivir el abandono, es la clave silenciosa que explica todo lo que vendría después. ¿Por qué escribió las canciones que escribió? ¿Por qué cantaba con esa entrega que parecía romperle el pecho en cada concierto? ¿Por qué necesitaba tanto ese aplauso que el público le devolvía noche tras noche? Porque el aplauso, para Alberto Aguilera Valadez, nunca fue solamente reconocimiento artístico. Fue, durante toda su vida, la prueba de que finalmente alguien lo quería quedarse a escucharlo. Y esa necesidad, nacida en la infancia más difícil, terminaría siendo el motor y también, en cierta forma, la condena de un hombre que jamás dejó de cantar aunque su cuerpo, silenciosamente, le estuviera pidiendo que se detuviera. A los 13 años ya se había escapado del internado donde lo habían dejado y comenzó una adolescencia marcada por la calle, la necesidad y en algún punto la cárcel. Fue acusado de robo y pasó un tiempo preso en el temido penal de Lecumberri, en la Ciudad de México, una experiencia que él mismo relataría años después como una de las más duras de su vida. Ahí, entre rejas, siguió escribiendo canciones en su cabeza, aferrado a la única certeza que tenía, que algún día su voz lo sacaría de ese lugar y de todos los lugares oscuros que había conocido. Nadie a su alrededor, en ese momento, hubiera apostado un solo peso a que ese joven flaco y castigado por la vida terminaría siendo, décadas después, uno de los compositores más prolíficos que ha dado la lengua española. Pero eso lo entenderías recién años después, cuando la historia completa se junte pieza por pieza, porque el camino de Lecumberri a los estadios más grandes del mundo no fue una línea recta ni mucho menos un cuento de hadas. Hubo rechazo, hubo hambre, hubo noches enteras tocando puertas que se cerraban una tras otra. Hubo, también, un encuentro decisivo con una mujer llamada Enriqueta Jiménez, conocida en el mundo de la música como la Prieta Linda, quien fue de las primeras personas en creer de verdad en el talento de ese joven que nadie más quería escuchar. Ese encuentro cambiaría todo, pero lo que sucedió después de esa primera oportunidad y lo que ese éxito temprano terminaría costándole por dentro es algo que todavía no estás listo para saber. Lo que sí puedes empezar a intuir es esto: el niño abandonado en un internado de Ciudad Juárez y el hombre que agonizaba solo en una casa de Santa Mónica 48 horas después de la ovación más grande de su vida, no son dos personas distintas. Son la misma persona, atravesada por la misma herida que nunca terminó de sanar. Por más discos de oro, por más estadios llenos, por más aplausos que el mundo entero le regalara noche tras noche durante más de 4 décadas. Esa herida es la verdadera protagonista de esta historia, aunque durante años haya quedado escondida detrás del brillo de los trajes, las luces y las giras interminables. Y hay algo más que nadie contó con claridad en aquellos días de agosto de 2016, algo que solo se entiende cuando se conecta el final con el principio. La soledad que rodeó los últimos años de Juan Gabriel no fue un accidente ni una casualidad del destino. Fue, en realidad, la consecuencia lógica de una vida entera construida sobre la necesidad de ser amado por millones de desconocidos, mientras puertas adentro, muy pocas personas lograban acercarse a quien realmente era Alberto. Esa distancia entre el ídolo que el mundo veía y el hombre que se apagaba en privado es la línea que vamos a seguir en las próximas partes de esta historia. Porque para entender esa última noche en Santa Mónica, primero hay que entender cómo se construyó, canción tras canción, el mito de Juan Gabriel, para entender cómo un niño que salió de la cárcel de Lecumberri terminó convirtiéndose en el compositor más importante de la música popular mexicana. Hay que detenerse en un nombre que la historia oficial casi siempre menciona de pasada, pero que fue decisivo: Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda, quien lo escuchó cantar en un momento en que nadie más quería darle una oportunidad. Ella lo llevó ante los oídos correctos, lo empujó hacia las puertas de las disqueras y le dio algo que ese joven necesitaba más que cualquier contrato: la certeza de que su voz sí valía la pena. Fue un gesto pequeño en apariencia, pero que terminaría cambiando el rumbo completo de la música en español durante el resto del siglo XX.
En 1971 llegó el momento que él llevaba años esperando desde aquel internado en Ciudad Juárez, el lanzamiento de No tengo dinero, una canción que hablaba, sin adornos ni disfraces, de la pobreza y del amor a pesar de ella. La canción explotó. No fue un éxito discreto ni un sencillo más entre tantos. Fue el comienzo de una identidad artística que conectaría, de manera casi milagrosa, con millones de personas que se sentían representadas por primera vez en una canción popular. Alberto Aguilera Valadez dejó de existir en los escenarios esa noche. En su lugar nació Juan Gabriel, un nombre que él mismo eligió, como si supiera desde el principio que necesitaría un personaje capaz de cargar con todo lo que venía. ¿Alguna vez has sentido que necesitas convertirte en otra persona para que el mundo finalmente te acepte? Esa pregunta, que parece abstracta, fue literalmente la vida de este hombre. Porque Juan Gabriel, el personaje brillante, extrovertido, capaz de aventar la cabeza hacia atrás y hacer llorar a un estadio entero con una sola frase, convivía todos los días con Alberto, el niño que un internado y una madre ausente habían dejado marcado para siempre. Esa doble existencia, la del ídolo y la del hombre herido, se volvería la corriente subterránea de toda su obra. Cada canción de amor, cada balada de desamor, cada amor eterno, cantado con la voz quebrada, tenía debajo una historia personal que el público aplaudía sin saber, muchas veces, que estaba aplaudiendo el dolor real de quien la escribió. Si esta historia te está atrapando, este es un buen momento para darle like al video y suscribirte al canal, porque lo que viene en los próximos minutos es todavía más revelador. Durante los años 70 y 80, el éxito de Juan Gabriel se volvió imparable. Escribió canciones que hoy cualquier persona de habla hispana puede tararear sin dudar. Se me olvidó otra vez, hasta que te conocí, querida, amor eterno. Compuso también para otros artistas, entre ellos Rocío Dúrcal, con quien formó un dúo que marcaría generaciones enteras en España y América Latina. Para cuando llegó a los años 90, ya no era simplemente un cantante exitoso, era una institución cultural, un fenómeno que trascendía edades, países y clases sociales. Llegó a componer alrededor de 1.800 canciones a lo largo de su carrera, una cifra que pocos artistas en la historia de la música popular han logrado igualar. Pero detrás de cada disco de oro, detrás de cada estadio agotado en minutos, había un hombre que seguía cargando con la misma pregunta que lo perseguía desde niño. ¿Esta vez sí me van a querer quedarse? Quienes trabajaron cerca de él en esos años coinciden en algo que rara vez se cuenta con claridad. Juan Gabriel entregaba en el escenario una energía casi sobrehumana, como si cada concierto fuera la última oportunidad de demostrar que merecía el amor del público. Esa entrega total, que lo convirtió en una leyenda viva, también fue silenciosamente devorando su cuerpo, función tras función, década tras década, sin que casi nadie se detuviera a pensar en el costo real de sostener semejante ritmo. Lo que nadie contaba en las entrevistas de esos años dorados es que ese mismo hombre que hacía llorar de emoción a miles de desconocidos llegaba con frecuencia a casas vacías, rodeado de gente que trabajaba para él pero con muy pocas personas que realmente lo conocieran de cerca. Su vida privada se volvió, con el paso de los años, un territorio cada vez más cerrado, protegido por un círculo reducido de colaboradores de absoluta confianza. Adoptó y crió a varios hijos, construyó una familia a su manera, distinta a los moldes tradicionales, pero siempre bajo la sombra de los rumores, las especulaciones y las preguntas que la prensa mexicana, muchas veces con crueldad, no dejó nunca de hacerle sobre su vida personal. Esa presión constante, la de un país entero especulando sobre quién era realmente detrás del personaje, es otra de las piezas que hay que sumar al rompecabezas de lo que ocurriría años después en esa casa de Santa Mónica. Porque Juan Gabriel pasó buena parte de su vida adulta defendiéndose, a su manera, de preguntas que nunca pidió que le hicieran, mientras seguía subiendo a los escenarios noche tras noche, entregando todo lo que tenía, como si el amor del público pudiera compensar, aunque fuera por 2 horas, todo lo que le habían faltado desde niño. Para el año 2016, Juan Gabriel ya no era joven. Tenía 66 años, más de 4 décadas de carrera ininterrumpida,
y un historial médico que sus más cercanos conocían, pero que él insistía en minimizar. Padecía hipertensión, diabetes y colesterol alto, condiciones que, combinadas con el ritmo brutal de una gira internacional, representaban un riesgo real que pocos se atrevían a señalarle de frente. Pero decirle a Juan Gabriel que bajara el ritmo era, según quienes lo conocían, casi una misión imposible. Cantar no era para él una obligación de trabajo, era la única forma que conocía de seguir siendo amado, la misma necesidad que lo había empujado a subirse a un escenario por primera vez siendo apenas un adolescente hambriento en Ciudad Juárez. Fue así como llegó, en el verano de 2016, a la gira que llevaría el nombre de México es todo, un recorrido que buscaba celebrar, una vez más, el orgullo por su país en cada parada de Estados Unidos. Nadie en ese momento hablaba de retiro, ni de descanso, ni de cuidar la salud de un hombre que llevaba toda una vida demostrando que era capaz de dar más de lo que su cuerpo, en silencio, podía sostener. Los boletos se agotaban, los estadios se llenaban, y Juan Gabriel seguía subiendo al escenario con la misma entrega de sus primeros años, como si el tiempo no hubiera pasado, como si su cuerpo no le estuviera enviando señales que, poco a poco, se volvían imposibles de ignorar. Pero eso lo entenderías recién unos días después, cuando esa gira que parecía un triunfo más se convirtiera, sin que nadie lo esperara, en el escenario de una despedida, porque el viernes 26 de agosto de 2016, Juan Gabriel subió al Forum de Inglewood, en California, para ofrecer un concierto ante 17.500 personas que jamás imaginaron que estaban presenciando, sin saberlo, la última función de su vida. Y fue justo en ese concierto, en ese escenario bañado de luces doradas, donde ocurrió el instante que hasta hoy sigue generando preguntas, ese momento breve, casi invisible, en el que el hombre que llevaba toda su vida entregándose al público, mostró por primera vez, frente a miles de testigos, que algo dentro de él ya no estaba funcionando como antes. Ese viernes por la noche es exactamente donde retomaremos la historia en la siguiente parte, porque ahí comienza, minuto a minuto, la cuenta regresiva de las últimas 48 horas de la vida de Juan Gabriel. El viernes 26 de agosto de 2016 amaneció como cualquier otro día de gira para Juan Gabriel. Los estadios llenos ya no eran novedad para él, eran su hábitat natural desde hacía más de 40 años, el lugar donde de verdad se sentía en casa. Esa noche, el Forum de Inglewood se preparaba para recibir a 17.500 personas que habían agotado los boletos con semanas de anticipación, todas ellas ansiosas por ver en vivo al hombre que había puesto música a sus bodas, sus divorcios, sus duelos y sus reconciliaciones. Nadie entre el público, ni tampoco entre el equipo técnico que llevaba años trabajando con él, sospechaba que estaban a punto de presenciar algo que solo entenderían en retrospectiva, con el paso de los días. El concierto, parte de la gira México es todo, comenzó con la fuerza habitual. Juan Gabriel salió al escenario con ese gesto que sus fans reconocían de memoria, la cabeza hacia atrás, los brazos extendidos como recibiendo el abrazo colectivo de miles de desconocidos que en ese instante dejaban de ser desconocidos para convertirse, durante 2 horas, en su única familia visible. Cantó rancheras, baladas, los himnos que habían acompañado a generaciones enteras. El público coreaba cada verso de memoria, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, sin saber que estaban despidiéndose sin despedida, sin saber que esa función se convertiría, en cuestión de horas, en una de las últimas imágenes públicas del ídolo con vida. ¿Alguna vez has dado todo de ti hasta el punto de no darte cuenta de que ya no te quedaba nada más que dar? Esa pregunta cobra un peso distinto cuando se conoce lo que pasó al final de ese concierto, porque existe un registro, cuya autenticidad ha sido discutida por algunos medios pero que circuló ampliamente tras su muerte, en el que se observa a Juan Gabriel teniendo dificultades para bajar del escenario, apoyado por colaboradores que lo sostenían mientras avanzaba hacia bambalinas. No hubo pánico visible, no hubo interrupción del espectáculo, no hubo nada que hiciera pensar al público que algo grave estaba ocurriendo. Fue un instante breve, casi absorbido por el ruido y las luces de un cierre de concierto exitoso. Antes de seguir, si sientes que esta historia te está llegando, este es un buen momento para dejar tu like,
porque en los próximos minutos vamos a entrar directamente a las horas que cambiaron todo. Según reportes médicos conocidos después de su muerte, Juan Gabriel arrastraba un cuadro de salud complicado desde hacía tiempo: hipertensión, diabetes, sobrepeso y, según se supo después, un cuadro de neumonía que agravaba silenciosamente el esfuerzo que su corazón tenía que hacer noche tras noche sobre el escenario. Ese viernes, su cuerpo ya estaba, sin que el público lo supiera, sosteniendo un peso que ningún examen médico rutinario hubiera podido ignorar. Pero Juan Gabriel llevaba toda una vida acostumbrado a ignorar las advertencias de su propio cuerpo, entrenado desde la infancia para entender el dolor como algo que se disimula, no como algo que se atiende. Terminado el concierto, el equipo cercano lo trasladó a la vivienda donde se hospedaba durante esa etapa de la gira, en Santa Mónica, California. Era una casa tranquila, alejada del bullicio de los hoteles de lujo que suelen albergar a las grandes estrellas en tránsito, un espacio que le permitía descansar lejos de cámaras y de fans apostados en los pasillos de un hotel. Ahí, rodeado de un círculo reducido de colaboradores de toda confianza, Juan Gabriel pasó las horas siguientes al concierto en lo que todos asumieron sería un descanso más, uno de tantos después de una función exigente, sin sospechar que ese fin de semana sería, en realidad, el último de su vida. Lo que nadie contó con suficiente claridad en aquellos días es que el sábado transcurrió con relativa normalidad, sin alarmas evidentes, sin llamadas de emergencia, sin ningún indicio público de que algo grave estuviera desarrollándose puertas adentro. El hombre que 2 meses después estaría en boca de todo el mundo hispanohablante pasó ese sábado, según lo que trascendió después, en un ambiente de calma aparente, descansando del esfuerzo físico y emocional que representaba cada presentación. Nadie que hubiera estado cerca de él ese día habría podido anticipar lo que ocurriría apenas 24 horas más tarde. Y aquí es donde conviene detenerse en algo que pocas veces se explica con la profundidad que merece. La soledad de Juan Gabriel en esos últimos días no era la soledad de un hombre abandonado, sino la soledad muy particular de las grandes estrellas, rodeadas de asistentes, representantes y colaboradores, pero con muy pocas personas capaces de ver más allá del ídolo. Silvia Urquidi, su amiga y representante cercana durante años, era una de las pocas figuras que realmente conocían al Alberto detrás de Juan Gabriel. Sería precisamente ella quien, horas después, tendría que confirmar ante la prensa mexicana la noticia que ningún fan estaba preparado para escuchar. Pero eso lo entenderías recién al final de esta historia, cuando conectemos cada pieza del rompecabezas con la llamada que llegó la mañana del domingo. Porque mientras el sábado transcurría con calma en esa casa de Santa Mónica, el cuerpo de Juan Gabriel seguía cargando, en silencio, con el peso acumulado de 4 décadas de entrega absoluta al escenario, de una salud descuidada en nombre del espectáculo, y de una vida entera construida sobre la necesidad de no defraudar jamás a un público que lo amaba, aunque ese amor le estuviera costando, sin que nadie lo supiera todavía, la vida misma. El domingo amaneció distinto. No hubo ensayo, no hubo entrevistas programadas, no hubo ninguna actividad pública en la agenda de ese día. Era, en apariencia, un día de descanso total antes de continuar con la siguiente fecha de la gira. Pero en algún momento de esa mañana, algo cambió dentro de esa casa tranquila de Santa Mónica. Algo que, hasta el día de hoy, solo conocen con exactitud las personas que estaban presentes, y que la familia y el círculo cercano de Juan Gabriel han preferido mantener en un terreno de discreción absoluta, respetando la privacidad de sus últimos instantes. Lo que sí se sabe, porque quedó registrado oficialmente, es que fue justo antes del mediodía cuando alguien dentro de esa vivienda hizo la llamada que activaría todo lo demás: paramédicos, después la policía, después el forense, y finalmente el mundo entero enterándose de que Juan Gabriel, el hombre que 2 días antes hacía vibrar un estadio completo, ya no estaba con vida. Esa llamada, ese instante exacto en el que la última función terminó de verdad, es donde retomaremos la historia en la siguiente parte, para reconstruir minuto a minuto lo que ocurrió esa mañana de domingo que cambiaría para siempre la historia de la música popular mexicana. Domingo 28 de agosto de 2016. En Santa Mónica, California, la mañana se presentaba tranquila.
con esa luz suave y dorada tan característica de la costa del Pacífico en pleno verano. Dentro de la vivienda donde Juan Gabriel se hospedaba, el ritmo de la casa era, según todo lo que trascendió después, el de un día común de descanso entre fechas de gira. No había prisa, no había cámaras, no había ese bullicio constante que acompañaba cada movimiento del artista cuando estaba frente al público. Era en apariencia un domingo cualquiera, de esos que un hombre que llevaba toda la vida entregado al escenario se había ganado a pulso, décadas de trabajo ininterrumpido. Pero detrás de esa calma aparente, el cuerpo de Alberto Aguilera Valadez ya cargaba con un peso que había estado acumulándose en silencio durante mucho tiempo. Los reportes médicos conocidos tras su muerte hablarían de un cuadro complejo, un corazón desgastado por décadas de esfuerzo físico extremo sobre los escenarios, agravado por hipertensión, diabetes y una neumonía que, según se supo después, complicaba aún más la capacidad de su organismo para responder ante cualquier emergencia. Ese domingo, ese cuerpo que había dado tanto durante tantos años estaba llegando, sin que nadie dentro de esa casa lo supiera con certeza, a su límite final. ¿Cuántas veces ignoramos las señales de nuestro propio cuerpo porque creemos que todavía tenemos tiempo? Esa pregunta, que podría parecer un simple recurso narrativo, resume de manera dolorosamente exacta lo que ocurrió esa mañana, porque no hubo ninguna advertencia dramática, ningún colapso público, ninguna señal que permitiera a quienes estaban cerca de él actuar con la urgencia que el momento en realidad exigía. Todo ocurrió de una forma silenciosa, casi imperceptible, de la misma manera en que Juan Gabriel había pasado buena parte de su vida ocultando el cansancio detrás de una sonrisa entrenada para el público. Fue justo antes del mediodía cuando algo cambió dentro de esa vivienda. Lo que se sabe con certeza, porque quedó documentado oficialmente por las autoridades, es que alguien dentro de la casa hizo una llamada de emergencia al servicio de urgencias, solicitando ayuda inmediata. La oficina del forense del condado de Los Ángeles confirmaría después que la llamada se recibió apenas pasadas las 11:40 de la mañana, reportando lo que en ese momento se clasificó, de manera preliminar, como una investigación de muerte natural. Para cuando los paramédicos llegaron a la vivienda, ya no había nada que la ciencia médica pudiera hacer por el hombre que yacía inmóvil dentro de esa casa. Antes de continuar, si esta reconstrucción te está generando la misma inquietud que a mí, te invito a suscribirte al canal, porque lo que viene en los próximos minutos es la confirmación que rompió corazones en todo un continente. La noticia, en un primer momento, se mantuvo dentro de un círculo muy reducido. Las autoridades locales, siguiendo el protocolo habitual ante la muerte de una figura pública, iniciaron el proceso de confirmación e investigación antes de emitir cualquier comunicado oficial. Mientras tanto, dentro de esa casa de Santa Mónica, las personas más cercanas a Juan Gabriel enfrentaban, en cuestión de minutos, la tarea imposible de asimilar que el hombre al que habían acompañado durante años, en giras, en estudios de grabación, en la vida cotidiana lejos de los reflectores, ya no volvería a subir a un escenario nunca más. Fue Silvia Urquidi, su amiga y representante de años, una de las pocas personas que conocían tanto al ídolo como al hombre detrás del personaje, quien asumió la responsabilidad de confirmar la noticia ante los medios mexicanos. No fue un comunicado de prensa protocolario ni una nota fría emitida por una disquera. Fue la voz de alguien que había compartido con él momentos que el público jamás vería, quien tuvo que encontrar las palabras para anunciarle a todo un país que su ídolo más grande ya no estaba. Las redes sociales, que apenas minutos antes hablaban de música y de la gira que continuaba su camino, se llenaron en cuestión de segundos de una sola palabra repetida miles de veces: increíble, imposible, no. Lo que nadie contó con suficiente detalle en aquellas primeras horas caóticas es que la confirmación oficial de su muerte tardó en llegar precisamente por la magnitud de lo que representaba. No se trataba de cualquier figura pública, se trataba del compositor más prolífico de la música popular mexicana, un hombre que había escrito la banda sonora emocional de generaciones enteras. Confirmar su muerte significaba, en cierto sentido, confirmarle a un país entero que una parte de su identidad cultural acababa de desaparecer para siempre.
Ese peso, invisible pero real, explicaría después por qué las primeras horas estuvieron marcadas por la confusión, los rumores contradictorios y la negación instintiva de millones de personas que se resistían a creer lo que ya era, lamentablemente, un hecho consumado. El entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, expresó su condolencia públicamente apenas se confirmó la noticia, calificándolo como uno de los grandes íconos musicales del país. Artistas, políticos, periodistas y millones de fans anónimos comenzaron a llenar las redes sociales con mensajes de despedida, muchos de ellos acompañados de fragmentos de las canciones que Juan Gabriel había escrito para acompañar, sin saberlo entonces, hasta ese último y doloroso momento colectivo. La noticia cruzó fronteras en minutos. No era solamente México quien lloraba, era toda una comunidad hispanohablante que, de un lado u otro del mundo, había crecido escuchando su voz. Pero eso lo entenderías recién en los días siguientes, cuando la magnitud real de la pérdida se manifestara no solo en México, sino en cada rincón donde se hablara español. Porque lo que ocurrió después de esa confirmación oficial, el traslado del cuerpo, el homenaje que se preparó, la despedida multitudinaria que estaba por venir, sería tan monumental como la vida misma que se estaba honrando. Y sin embargo, en medio de todo ese duelo colectivo, quedaba una pregunta flotando en el aire que muy pocos se atrevían a formular en voz alta. Pudo haberse evitado. Esa pregunta, incómoda y necesaria, es la que exploraremos con más profundidad en la siguiente parte de esta historia, cuando analicemos qué tan visibles eran realmente las señales que su cuerpo llevaba tiempo enviando, y por qué nadie, ni él mismo, se atrevió a detener la marcha de una vida entera construida sobre la entrega total al escenario, porque para entender del todo esa última noche en Santa Mónica, hace falta mirar de frente algo que la familia y el círculo cercano de Juan Gabriel prefirieron, durante mucho tiempo, mantener en la privacidad más absoluta. Para responder la pregunta que quedó flotando al final de la parte anterior, hay que regresar a algo que quienes trabajaron cerca de Juan Gabriel durante sus últimos años coinciden en señalar. Las advertencias existieron, pero llegaron envueltas en el silencio característico de un hombre que había pasado toda su vida entrenándose para no mostrar debilidad frente a nadie. Médicos que lo atendieron en distintos momentos de su carrera reconocieron después, en entrevistas concedidas ya sin la urgencia de proteger una imagen pública, que su condición de salud requería un manejo mucho más cuidadoso del que él mismo estaba dispuesto a aceptar. La diabetes, la hipertensión, el sobrepeso acumulado con los años, cada uno de esos factores por separado era manejable. Juntos, y sumados al desgaste físico de una gira internacional, formaban una combinación que cualquier especialista habría calificado como de alto riesgo. ¿Por qué las personas que más admiramos son, muchas veces, las que menos se cuidan a sí mismas? Es una pregunta que trasciende el caso de Juan Gabriel, pero que en su historia adquiere un peso particular, porque este no era un hombre que desconociera los riesgos. Era un hombre que, desde niño, había aprendido que detenerse significaba perder algo, ya fuera el afecto de un público que llenaba estadios o la sensación de control sobre una vida que en sus primeros años había estado completamente fuera de su control. Cancelar una fecha, reducir el ritmo de una gira, aceptar públicamente que su cuerpo necesitaba descanso, hubiera significado para él admitir una vulnerabilidad que jamás se permitió mostrar, ni siquiera ante quienes más lo querían. Este es un buen momento para dejar tu comentario contándome si tú también conoces a alguien así, alguien que se entrega tanto a los demás que se olvida de cuidarse, porque la respuesta a esa pregunta dice mucho de por qué esta historia sigue doliendo casi una década después. Lo que nadie contó con suficiente claridad en los días posteriores a su muerte es que ese video del concierto del 26 de agosto, el que muestra a Juan Gabriel siendo ayudado para bajar del escenario, no fue un hecho aislado. Personas de su círculo cercano mencionarían después, ya con el paso del tiempo y sin las cámaras encima, que en los meses previos habían notado episodios similares de cansancio extremo, momentos en los que el hombre que segundos antes hacía vibrar a miles de personas necesitaba, apenas terminaba la función, un tiempo de recuperación cada vez más largo. Nada de esto se hizo público en su momento,
Y quizás ahí está una de las verdades más difíciles de esta historia. La cultura del espectáculo, la que exige que el show siempre continúe, rara vez deja espacio para que un ídolo admita, en voz alta, que ya no puede más. Mientras tanto, en México, la noticia de su muerte había desatado un fenómeno que pocas veces se había visto con esa magnitud. Miles de personas comenzaron a reunirse espontáneamente en distintos puntos del país, especialmente en Ciudad Juárez, la ciudad que Juan Gabriel siempre consideró su verdadero hogar, y en la Ciudad de México, donde había construido buena parte de su carrera. Se organizaron vigilias improvisadas, se colocaron veladoras y flores en murales y estatuas dedicadas a él, y las estaciones de radio de todo el país, sin ponerse de acuerdo, comenzaron a transmitir sus canciones de manera casi ininterrumpida, como si la música pudiera, de alguna forma, retrasar la despedida definitiva. Las autoridades mexicanas, junto con la familia del cantante, comenzaron entonces a organizar lo que se convertiría en una de las despedidas públicas más grandes que ha vivido el país en las últimas décadas. Se dispuso que sus restos fueran trasladados desde Estados Unidos hacia México, un proceso logístico complejo que tuvo que equilibrar la magnitud del duelo colectivo con el deseo explícito de la familia de mantener ciertos momentos en la privacidad e intimidad que Juan Gabriel, en vida, tanto había protegido. Esa tensión entre lo público y lo privado, entre el ídolo que pertenecía a millones y el hombre que solo unos pocos conocieron realmente, marcaría cada decisión tomada en esos días. Pero eso lo entenderías recién cuando vieras las imágenes de lo que ocurrió después. Calles cerradas por la cantidad de gente, personas viajando desde distintos estados del país solo para estar presentes, artistas de generaciones completamente distintas suspendiendo sus propias actividades para rendirle homenaje. Juan Gabriel, el niño que había sido abandonado en un internado por no haber espacio suficiente para él en su propia familia, se convertía, en su despedida, en el hijo de todo un país que se rehusaba a dejarlo ir sin antes decirle, una última vez, cuánto lo había querido. Y aquí aparece uno de los datos que menos se ha explicado con detalle en los documentales convencionales sobre su muerte: la disputa que comenzaría apenas unos días después del funeral por la herencia del cantante. Según estimaciones publicadas en medios especializados, su fortuna estaba valuada en decenas de millones de dólares, producto de más de 4 décadas de ventas discográficas, giras internacionales y derechos de autor sobre las casi 2000 canciones que compuso a lo largo de su vida. Esa fortuna, construida canción tras canción desde la pobreza más absoluta de su infancia en Michoacán, se convertiría casi de inmediato en motivo de conflicto entre distintos miembros de su familia, un capítulo que la prensa mexicana seguiría durante años después de su muerte. Lo que sí quedó claro, incluso en medio de esas disputas legales que nada tenían que ver con el legado artístico del cantante, es que ninguna cifra, por grande que fuera, podía compararse con lo que Juan Gabriel realmente dejó al morir. Un cancionero que se había convertido, con el paso de las décadas, en la memoria sentimental de varias generaciones enteras. Bodas, 15 años, funerales, reconciliaciones, primeros amores y despedidas definitivas. Todos esos momentos de la vida de millones de personas tenían, de alguna forma, una canción de Juan Gabriel de fondo. Esa es una herencia que ningún abogado, por hábil que sea, podría jamás repartir o disputar. Pero antes de llegar a ese legado final, hay todavía una pieza de esta historia que muchos desconocen por completo, y que comenzó a circular apenas unos días después del funeral: los primeros rumores de que Juan Gabriel en realidad seguía con vida. Lo que empezó como un comentario aislado en redes sociales se convirtió, con el paso de las semanas, en una de las teorías más persistentes en la historia reciente de la cultura popular mexicana, alimentada por videos, supuestas apariciones y declaraciones de personas cercanas a él que, lejos de aclarar la confusión, terminaron por profundizarla todavía más. Esa teoría, la de un ídolo que se niega a morir del todo en la memoria colectiva, es exactamente donde comenzaremos la última parte de esta historia. Porque para cerrar por completo el relato de las últimas horas de Juan Gabriel,
hace falta entender no solo cómo se despidió un país de su ídolo, sino por qué, casi una década después, todavía hay quienes se resisten a aceptar que esa despedida fue, en efecto, la última. El funeral de Juan Gabriel se convirtió, casi de inmediato, en un fenómeno sin precedentes en la historia reciente de México. Sus restos fueron trasladados primero a Ciudad Juárez, la ciudad que él siempre llamó su hogar verdadero, y después a la Ciudad de México, donde miles de personas hicieron fila durante horas, bajo el sol y bajo la lluvia, solo para pasar unos segundos frente al féretro cubierto con la bandera mexicana. Nadie organizó esa multitud desde arriba. Fue un pueblo entero el que decidió, por voluntad propia, detener su rutina para despedir al hombre que había puesto música a cada etapa importante de sus vidas. Las autoridades tuvieron que reforzar la seguridad en cada punto del recorrido, sorprendidas por una convocatoria que crecía hora tras hora sin que nadie la hubiera anunciado formalmente. En el Palacio de Bellas Artes, recinto reservado tradicionalmente para las figuras más importantes de la cultura mexicana, se organizó un homenaje que muchos calificaron como histórico, comparable únicamente al que había recibido décadas atrás la propia Frida Kahlo. Artistas de distintas generaciones, algunos que lo habían conocido personalmente y otros que solo habían crecido escuchando sus canciones en la radio de sus padres, se acercaron a rendirle tributo. Y sin embargo, en medio de toda esa ceremonia pública, hubo un detalle que la familia decidió mantener estrictamente privado. La ubicación final y las circunstancias exactas de su descanso, un último gesto de control sobre su propia narrativa, algo que Juan Gabriel había intentado, con distinto éxito, sostener durante toda su vida pública. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces nos cuesta tanto aceptar la muerte de quienes sentimos como parte de nuestra propia historia? Esa pregunta explica, mejor que cualquier otra teoría, lo que ocurrió apenas unas semanas después del funeral, porque fue entonces cuando comenzaron a circular los primeros rumores insistentes de que Juan Gabriel en realidad no había muerto. Videos de dudosa procedencia, supuestas apariciones nocturnas, declaraciones ambiguas de personas cercanas a su círculo, todo eso se combinó para alimentar una teoría que, lejos de desaparecer con el tiempo, se fortaleció con cada aniversario de su muerte. Uno de los episodios más comentados llegó de la mano de un ex colaborador cercano, quien aseguró en distintas entrevistas que el cantante seguía con vida y que planeaba reaparecer públicamente en una fecha específica, coincidiendo simbólicamente con su cumpleaños. Cada 7 de enero, esa fecha llegó y pasó sin ninguna aparición. Y sin embargo, lejos de apagar el rumor, cada nuevo aniversario sin reaparición parecía darle más fuerza a la leyenda, como si una parte del público necesitara, de alguna forma, seguir creyendo que el hombre que tanto les había dado no podía haberse ido del todo. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia realmente te atrapó, así que te invito a dejar en los comentarios cuál fue el momento que más te marcó, porque leo cada uno de sus comentarios y me encantaría saber tu opinión. Lo cierto, y esto es algo que rara vez se explica con la calma suficiente, es que ese tipo de teorías no son exclusivas de Juan Gabriel. Ocurren, con distintas variantes, alrededor de casi cualquier figura pública cuya muerte resulta demasiado difícil de asimilar para el imaginario colectivo. La diferencia, en su caso, es la escala. Pocos artistas en la historia de la música en español lograron construir un vínculo tan profundo y tan íntimo con su público como él lo hizo, canción tras canción, durante más de 4 décadas. Esa cercanía emocional, construida sobre las mismas heridas de infancia que él nunca terminó de sanar, explica por qué su ausencia se sintió, para millones de personas, como una pérdida casi familiar. Con el paso de los años, más allá de los rumores y las teorías, lo que realmente quedó de Juan Gabriel fue algo mucho más sólido y duradero: su música. Sus casi 2000 canciones siguen sonando hoy en bodas, en fiestas, en funerales, en las bocinas de los taxis y en las salas de estar de 3 generaciones distintas de familias hispanohablantes. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos reconoció formalmente la relevancia cultural de su obra, un honor reservado para muy pocos artistas latinoamericanos, confirmando lo que sus fans ya sabían desde hacía décadas:
que ese niño abandonado en un internado de Ciudad Juárez había terminado convirtiéndose en una de las voces más importantes de la cultura hispanohablante en toda su historia. Y aquí, casi al cierre de esta historia, conviene volver a la pregunta que abrió esta serie. ¿Alguna vez sentiste que el mundo te aplaudía por fuera mientras por dentro te apagabas? Esa pregunta, que quizás sonó abstracta al principio, cobra ahora todo su sentido, porque la vida de Juan Gabriel fue, en el fondo, exactamente eso. Un hombre que recibió el amor más grande que un artista puede recibir. Millones de personas cantando cada una de sus canciones como si fueran propias, mientras que puertas adentro, en la intimidad de su propia historia, cargaba con una herida de infancia que ningún estadio lleno, ninguna cifra de ventas, ningún disco de oro logró jamás cerrar por completo. Esa es, quizás, la verdadera lección que deja esta historia, más allá del misterio médico de sus últimas horas o de las teorías sobre una supuesta resurrección, que el aplauso más grande del mundo no siempre alcanza para sanar las heridas más antiguas de una persona. Juan Gabriel dio todo lo que tenía sobre cada escenario que pisó, hasta el último, aquel viernes de agosto en el Fórum de Inglewood, sin saber que, apenas 2 días después, su cuerpo ya no podría seguir sosteniendo el ritmo de una vida entera construida sobre la necesidad de no defraudar jamás a quienes lo amaban. Casi una década después de esa mañana de domingo en Santa Mónica, su música sigue viva en cada rincón donde se hable español, y su historia sigue generando la misma pregunta que probablemente tú te hiciste al empezar a ver este video. ¿Cuánto de nosotros mismos escondemos detrás de la versión que le mostramos al mundo? Juan Gabriel pasó su vida entera respondiendo esa pregunta a través de sus canciones, sin saber, tal vez, que su propia historia terminaría siendo la respuesta más honesta de todas. Si esta historia te conmovió tanto como a mí al escribirla, este es el momento de darle like, dejar tu comentario contándome qué canción de Juan Gabriel te marcó más la vida y suscribirte para no perderte la próxima historia que vamos a contar en este canal. Alberto Aguilera Valadez se fue aquella mañana de domingo, pero Juan Gabriel, tal como él mismo predijo alguna vez, sigue vivo cada vez que alguien, en cualquier rincón del mundo, se atreve a cantar una de sus canciones con el corazón abierto.